Pues mentiras y manipulaciones son en todos los temas, absolutamente todos los temas. Y para justificar la guerra contra el país, las sanciones y para justificar todo, toda la basura que tiran, pues también está todas las fake news sobre los supuestos lujos de cierta dirigencia en Cuba, ¿no? Leemos cada dos por tres que si el yate del nieto, que si la mansión del sobrino, jamás presentan una sola prueba que no sea una fotografía en la que no se les ve a ellos, ¿no? Porque Qué curioso. si dije, bueno, Exacto. se les ve a ellos, luego uno puede investigar y decir, no, es que fueron de visita a visitar a, yo qué sé, o incluso que sea una propiedad que no es de ellos, sino es una propiedad pública, etcétera. No, pero no, lo que hacen es poner la foto de una piscina o de una casa que está muy bien, que puede ser una casa de renta, qué sé yo, y se lo endosan automáticamente a quien ellos les conviene, ¿no? Leemos un tal Pipo, ¿Quién? Pipo, un idiota que ya le hemos sacado aquí en algunas ocasiones, dice, seguro este también es de los nuestros, bueno, de los vuestros, o representa nuestros valores, das vergüenza. Bueno, esto nos lo dice a nosotros, es un comentario para nosotros. Aquí te dejo el enlace para que preguntes y cuándo va a afectar el bloqueo a estos. Pero Y qué- entonces, ¿qué es lo que dice? Que el periódico cubano, que me río yo, el periódico cubano dice, el nuevo hogar de Mariela Castro sería Villa Palmera. Sería. pero- Es decir, yo puedo decir que el cohete espacial de la NASA sería mío, ¿no? Pero no es mío. Sería porque yo me lo imagino. En mi imaginación, Sí. ese cohete es mío. Es en la imaginación de todos estos idiotas que se creen el relato que fabrican en Miami para tratar de meter carcoma en el cerebro de unos tontos, ¿eh? Pues sí, en ese relato, esta casa será de Mariela Castro, de otro Castro, o del sobrino o el hijo de Díaz Canel, O el nieto o el de... nieto de no sé quién. Pruebas, absolutamente ninguna, porque todo esto no es más que fake news. Pero este bobo llamado Pipo, que no es más que un bot, es decir, no da ni la cara, no pone ni su rostro, no pone ni su nombre, pero escupe sus mentiras para ver si alguien le ríe las gracias o le hace caso. Pero no hay ni una prueba, no hay ni una... Ni una. Eso sí, todo es risitas. Ja, 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 ja. Como, fíjate, os he demostrado, Ni que nadie sentado o tirándose al... hay una foto aquí. Revelan imágenes de la nueva casa de Mariela Castro en La Habana. Es una piscina, no sé qué. Luego uno lee y dice que, bueno, Mariela Castro, hija de Raúl Castro, no es la directora del CNSX, es la hija de Raúl Castro, eso es lo importante. Ha trasladado su residencia a una opulenta mansión en La Habana. El cambio fue notado por transeúntes habituales de la zona, quienes aseguraron al periódico cubano que ven entrar a la princesa casi a diario en su castillo. O sea, es el vómito, la basura y luego periódico. Es que la palabra ya periódico, o sea, ¿cómo se puede llamar periódico? Si esto no, ni es un periódico, ni es periodismo, ni es nada. Esto es mentir en una guerra. Esto es parte de la guerra comunicacional. Claro. Y hay sectores de población que tienen un nivel de inteligencia y cultura tan bajo, tan bajo, tan bajo, que se lo llegan a creer. No, se lo creen y multiplica porque se trata de eso. Que esas estupideces tienen un efecto multiplicador cuando estos idiotas efectivamente pues se hacen eco de una narrativa falsa, mentirosa, sin prueba, pero esa falsedad sigue su curso en la boca de otros idiotas o más idiotas que el que expone eso, sin ninguna prueba, no hay una foto de alguien... Transeúntes, hay unos transeúntes. Transeúntes, pero tampoco. Que dicen que la han visto y que bueno, igual han podido ver en un sitio de alquiler de habitaciones que es de alguien amigo, que ni siquiera es de ella, pero bueno, dice que transeúntes sin nombre, que le han visto. No, y no te digo nada si los vehículos, no, mira el carro que tiene, el nieto de tal, el carro que tiene. No tienen otra cosa que hacer, no tienen algo más digno, más
de más valor que hacer esta gente. Y sobre todo, si van a poner algo así, le decimos desde aquí, muestren pruebas. Claro. Pruebas. No sacar fotos, de poder sacar fotos, no digo de cualquier lado. Bueno, ya sacaban el yate de un sí. tal Antonio Castro, Sí. uno de los hijos de Fidel, que era la propiedad de uno que se llamaba igual Sí. en Inglaterra. Sí. Y entonces ya está, era un yate que era de él. Y ya está. Pero bueno.